Soy Lucas Harrison, y el 18 de julio de 2017, morí. Nunca pensé que contaría esta historia, pero no tengo otra opción. Lo que presencié, lo que Jesús me mostró, fue tan aterrador e innegable que guardarlo para mí sería el mayor error de mi vida. Antes de ese día, no tenía opiniones firmes sobre la fe. No era ateo, pero tampoco era exactamente un creyente. Pensaba que la religión era solo un consuelo, una forma de explicar lo desconocido. Mi madre era religiosa, siempre rezando por mí, diciendo: «Lucas, un día entenderás». Yo sonreía, asentía, y continuaba con mi vida, sin tomarlo en serio. Ese verano, la vida era buena. Acababa de ser ascendido en mi trabajo como capataz de construcción y ganaba más dinero que nunca. Mis amigos y yo pasábamos las noches bebiendo, riendo, viviendo el momento. Tenía planes. Quería comprar una casa, tal vez iniciar un negocio, pero la fe y la eternidad no me importaban. Estaba enfocado en el presente. Una tarde estaba conduciendo a casa después del trabajo, exhausto pero contento. El calor era insoportable, y recuerdo bajar la ventana, dejando que el aire caliente golpeara mi rostro mientras subía el volumen de la radio. No prestaba mucha atención a la carretera, solo lo suficiente para llegar a casa. No vi el camión hasta que fue demasiado tarde. Un momento, todo era normal. Al siguiente, había un conjunto de luces cegadoras, el sonido ensordecedor del metal retorciéndose, mi cuerpo siendo lanzado hacia adelante mientras todo a mi alrededor se hacía añicos. Luego, oscuridad. No desperté en el hospital, no sentí dolor. Ni siquiera me di cuenta al principio de que había muerto. Inicialmente, no había nada, solo un vacío profundo e interminable, extendiéndose en todas direcciones. No tenía miedo, aún no. Solo estaba confundido. Intenté moverme, pero no tenía cuerpo, ni peso, ni sentido de dirección. Entonces, el silencio fue roto por susurros. Al principio, eran distantes, apenas audibles. Pero a medida que pasaban los segundos, si es que el tiempo existía allí, se hicieron más fuertes. Múltiples voces superpuestas, murmurando en un idioma que no entendía. Cuanto más escuchaba, más me daba cuenta de que estas voces no eran humanas. Eran otra cosa, algo que observaba, algo que esperaba. Luego, de la oscuridad, una voz tronó, tan poderosa que sacudió todo a mi alrededor. «Detente». Instantáneamente, los susurros cesaron. La oscuridad a mi alrededor retrocedió, y de repente una luz penetrante estalló a través del vacío. No era solo luz, estaba viva. Se movía, respiraba, y llevaba un poder que no puedo describir. De esa luz surgió una figura, y en el momento en que lo vi, supe. Jesús. Nunca había pensado mucho en cómo podría verse, pero en ese momento, entendí por qué la gente caía de rodillas en su presencia. Sus ojos contenían la eternidad misma, amor, tristeza, justicia y misericordia todo a la vez. No habló de inmediato. Solo me miró, y en esa mirada, mi alma tembló. Luego, me hizo una pregunta. «Lucas, ¿sabes por qué estás aquí?» Quería responder, pero no podía encontrar las palabras. Entonces, sin previo aviso, comenzó. Toda mi vida pasó ante mis ojos, no como recuerdos, sino como si estuviera reviviendo cada momento. Sentí cada elección que había hecho, cada vez que me había alejado de la verdad, cada oportunidad de conocer lo que había ignorado. Pero no eran solo mis acciones, sentí las consecuencias de esas acciones. El daño que había causado, las personas que había desviado, las oportunidades que tuve para elegir a Dios, y cómo las había descartado sin pensarlo 2 veces. Las lágrimas corrían por mi rostro. Era culpable, pero Jesús no me mostró esto para condenarme. Me estaba mostrando la verdad, la realidad que me había negado a ver. Luego, todo cambió. La luz a nuestro alrededor se atenuó, y de repente, ya no estaba frente a Jesús, estaba viendo el mundo desde arriba. Y lo que vi, hizo que mi sangre se helara. Vi un mundo en caos, fuegos ardían en las ciudades, el cielo estaba oscuro, y la gente corría, gritaba. Pero había algo peor, algo bajo la superficie. Podía sentir la oscuridad, el engaño que se había apoderado de la humanidad. Vi a personas caminando voluntariamente hacia lo que parecía un sistema de paz, un nuevo orden que prometía seguridad y unidad.
Pero detrás de eso, había otra cosa. Vi figuras, líderes, influenciadores, personas en el poder, que hablaban de progreso, pero sus ojos estaban vacíos, carentes de luz. Estaban controlados. Luego, vi a personas siendo marcadas. Al principio, parecía inofensivo, un simple escaneo, una insignia en sus manos y frentes. En el momento en que lo aceptaban, vi que algo los abandonaba. Sus almas se apagaban, su libre albedrío desaparecía. Ahora pertenecían a otra cosa. No estaban esclavizados en cadenas, pero ya no eran ellos mismos. Esto es lo que viene, dijo Jesús a mi lado. Se acerca una elección, y muchos elegirán mal. Observé con horror cómo las iglesias que una vez estuvieron llenas de creyentes, ahora estaban vacías. Pero no era solo porque la gente había dejado de creer. Muchos aún afirmaban seguir a Dios, pero su fe había sido distorsionada. Creían en una versión del cristianismo que era cómoda, comprometida e impotente. Vi a predicadores que una vez hablaron la verdad ahora llevando a la gente al engaño. Vi a cristianos que una vez siguieron a Jesús burlándose de aquellos que aún se aferraban a la palabra. Las lágrimas caían de mis ojos. Oh no, Jesús, ¿por qué me muestras esto? ¿Qué puedo hacer? Su mirada se encontró con la mía, llena de amor y tristeza. El tiempo es corto, y todavía los estoy llamando. Volví a la visión. Vi a creyentes, verdaderos creyentes, siendo perseguidos. Eran casados, rechazados, obligados a esconderse, no solo por el mundo, sino por aquellos que una vez se llamaron hermanos y hermanas en Cristo. El mundo se había vuelto contra ellos, y sin embargo permanecían firmes. No tenían miedo. Se mantenían en el fuego y no vacilaban. Jesús dio un paso adelante y la visión se desvaneció. Estaba de vuelta en la luz frente a él. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Pensé en mi madre, en las oraciones que había susurrado por mí noche tras noche, en los momentos en que había ignorado sus advertencias. Pensé en mis amigos, mis compañeros de trabajo, todas las personas que conocía que caminaban directamente hacia la oscuridad, sin saber lo que se avecinaba. Jesús, por favor, déjame volver, déjame advertirles. Se acercó, colocando su mano en mi hombro. Volverás, pero muchos no escucharán. Muchos se burlarán de ti, te rechazarán, pero algunos escucharán, y por ellos debes hablar. Antes de que pudiera decir otra palabra, una fuerza me jaló hacia atrás. La luz a mi alrededor se desdibujó, y de repente, jadeé, mis pulmones ardiendo, mi cuerpo convulsionándose mientras despertaba de golpe en la cama del hospital. Las máquinas pitaban frenéticamente, los doctores gritaban, y mi madre sollozaba a mi lado, agarrando mi mano. Había estado muerto durante 6 minutos. Me habían dado una segunda oportunidad. Cuando finalmente pude hablar, lo primero que dije fue: «Mamá, tenías razón. Jesús es real. Y viene pronto. Mientras yacía en esa cama de hospital, mi cuerpo débil, pero mi mente acelerada, no podía dejar de pensar en lo que había visto. Las imágenes de la caída del mundo, el engaño, la persecución de los verdaderos creyentes, todo estaba grabado en mi alma. No era solo una visión. Era una advertencia, y sabía que había sido enviado de regreso para compartirla. Pero, ¿cómo? ¿Cómo podría explicar lo que había visto? ¿Quién me creería? Los doctores estaban desconcertados. Había estado clínicamente muerto durante 6 minutos. Dijeron que debería haber sufrido daño cerebral severo. Sin embargo, aquí estaba, completamente alerta, completamente consciente. Mi madre, que había rezado por mí durante tantos años, sabía que algo milagroso había sucedido. Seguía sosteniendo mi mano, susurrando oraciones de agradecimiento, las lágrimas corriendo por su rostro. Pero mi padre solo estaba de pie en la esquina de la habitación, con los brazos cruzados, su expresión inescrutable. Era un hombre práctico, un escéptico. Podía decir que quería creer que mi supervivencia era un milagro, pero también quería una explicación, una lógica. La primera noche después de despertar, apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de esas personas que habían sido marcadas, sus ojos vacíos, sus almas ya no eran suyas. Vi las iglesias que una vez estuvieron llenas de pasión, ahora vacías, frías, abandonadas. Vi la persecución, la verdadera.
No solo personas siendo ridiculizadas por su fe, sino siendo cazadas, arrestadas, incluso asesinadas por negarse a conformarse con el engaño del mundo. Y luego, lo más inquietante de todo, vi el abismo. Vi el abismo donde las almas perdidas clamaban, buscando una salvación que nunca llegaría. Tenía que contárselo a alguien. A la mañana siguiente, mi madre y mi padre se sentaron a mi lado mientras reunía el valor para hablar. Les conté todo. Cómo había dejado mi cuerpo, cómo había caído en la oscuridad, cómo había visto a Jesús y las horribles visiones que me había mostrado. Vi el rostro de mi madre palidecer, sus labios temblando, pero nunca me interrumpió. Mi padre, sin embargo, dejó escapar un suspiro agudo, sacudiendo la cabeza. Esto fue solo un sueño, Lucas, dijo. Su voz firme. Estabas muerto. Tu cerebro se estaba apagando. La gente ve cosas en situaciones como esa. Me volví hacia él, mi corazón latiendo con fuerza. Papá, sé lo que vi. Esto no fue un sueño. Vi a Jesús, vi lo que viene. La gente piensa que tiene tiempo, pero no lo tiene. La puerta se está cerrando. Mi madre se secó los ojos. ¿Qué quieres decir con que la puerta se está cerrando? Tragué saliva, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Jesús me dijo que se acerca una elección. Todo va a suceder que obligará a la gente a elegir un lado. O estarán con él, o seguirán al mundo. Y la mayoría, exhalé, el peso de lo que estaba a punto de decir, presionando en mi pecho, la mayoría elegirá mal. Mi padre suspiró, frotándose las sienes. Lucas, ¿te escuchas a ti mismo? Suenas loco. Lo miré, suplicando con mis ojos. Papá, vi el infierno. Vi a personas que conozco en ese lugar. Amigos, compañeros de clase. Personas que pensaban que eran buenas, personas que pensaban que tenían más tiempo. Pero no lo tenía. Era demasiado tarde para ellos. Antes de continuar, solo una solicitud. Por favor, suscríbete a nuestro canal. Realmente nos ayuda a seguir adelante. Antes de seguir, solo un pedido. Suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. La habitación estaba en silencio. Me chonto. Mi madre tomó mi mano de nuevo. Lucas, susurró. ¿Qué quiere Dios que hagas? Esa pregunta permaneció en mi mente durante días. ¿Qué quería Dios de mí? No se trataba solo de decírselo a mis padres. Lo sabía. Tenía que advertir a todos. Pero, ¿cómo? ¿Por dónde empezaría? La primera vez que hablé públicamente sobre mi experiencia fue en mi iglesia. Mi madre persuadió al pastor para que me dejara compartir mi testimonio. Mientras estaba frente a la congregación, mirando los rostros de aquellos que me habían conocido desde la infancia, la duda se apoderó de mí. ¿Me creerían? ¿Pensarían que estaba loco? Respiré hondo y comencé a hablar. Comencé a hablar. Les conté sobre el accidente, la oscuridad y Jesús. Hablé de las visiones de los últimos días, del engaño que ya se estaba infiltrando en el mundo y de la elección que se avecinaba. La habitación estaba en silencio, el aire pesado con una presencia invisible. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Otros parecían escépticos, moviéndose incómodos en sus asientos. Cuando terminé, el pastor se levantó, aclaró su garganta y dijo: «Si esto es cierto, entonces no tenemos tiempo que perder». Ese fue el momento en que me di cuenta de que no todos me creerían, pero algunos sí. Algunos escucharían. Por esas personas, tenía que seguir hablando. Durante los meses siguientes, me dediqué a difundir el mensaje que Jesús me había dado. Hablé en grupos de jóvenes, estudios bíblicos, en cualquier lugar que me permitiera compartir lo que había visto. Algunos creyeron. Otros se burlaron. Perdí amigos, personas que pensaban que había perdido la cabeza. Algunos incluso me acusaron de inventarlo todo para llamar la atención. Una noche, me invitaron a hablar en un grupo universitario. Los estudiantes fueron educados, pero pude ver la duda en sus rostros mientras contaba mi historia. Después, un joven se acercó a mí, su expresión indescifrable. «Quiero creerte», dijo. «Pero si lo que dices es cierto, entonces casi todo lo que he creído es una mentira. Eso es difícil de aceptar». Asentí. «Lo sé, también fue difícil para mí. Pero pregúntate, ¿y si no es una mentira? ¿Y si Jesús realmente viene pronto?
¿Y si la elección que hagas hoy decide tu eternidad? Tragó saliva mirando hacia otro lado. No lo sé. Metí la mano en mi bolsillo y saqué una pequeña Biblia, colocándola en sus manos. Lee aquí, le dije, y pídele a Dios que te muestre la verdad. Nunca volví a ver a ese joven, pero rezo por él hasta el día de hoy. Rezo para que haya tomado la decisión correcta. Con el tiempo, me di cuenta de que la batalla no era solo advertir a la gente. Se trataba de prepararlos. Jesús me había mostrado que venía un tiempo de prueba, y aquellos que no estuvieran listos caerían. La fe no podía ser solo un ritual de domingo por la mañana. Tenía que ser real, inquebrantable. Vi creyentes en mi visión que pensaban que eran fuertes en su fe. Pero cuando llegó el engaño, cuando comenzó la persecución, fueron los primeros en darse la vuelta. No estaban preparados. Habían construido su fe en la comodidad, no en la convicción. Por eso Jesús me envió de regreso, no solo para advertir a la gente, sino para despertarlos, para hacerles ver que la fe es una lucha, y si no estaban listos para resistir, caerían. Todavía lucho a veces, todavía me pregunto por qué Dios me eligió a mí, por qué se me dio esta misión. Pero cada vez que la duda se apodera de mí, recuerdo el abismo. Recuerdo las voces de esas almas clamando, sabiendo que nunca escaparían. Y recuerdo las palabras de Jesús: diles, adviérteles, porque pronto la puerta se cerrará. Si estás escuchando esto ahora mismo, necesito que entiendas algo. Esta no es solo mi historia. Esta es tu advertencia. El tiempo se está acabando. Se avecina una elección, y tendrás que decidir. Nadie más puede elegir por ti. Jesús te está llamando, pero no esperará para siempre. La pregunta es, ¿responderás antes de que sea demasiado tarde?